buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Como siempre, Radio Soranina, donde jugar con la opinión y la información jamás será una opción. Y yo soy Yanara Yolanda Espinosa Tarriba y en esta ocasión les estaré acompañando en la Radio Soranina, también con mi compañera Andrea Lucero. Y espero estén disfrutando. Y les dejo con mi compañera. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Lucero Añasegui Cóndor y estaré acompañándoles aquí en su Radio Soranina. Hoy tenemos el aporte del tercero E. Este programa no se hubiese hecho sin la colaboración de la tutora Gladys Viña, la delegada Valeria Poma y su equipo de trabajo. El tema de hoy es la violencia contra la mujer. Adelante con el video. Buenas tardes, soy la delegada de tercero E, mi nombre es Valeria Poma. El día de hoy yo y mis compañeros vamos a hablar sobre el tema la violencia contra la mujer, ya que es un tema muy importante porque no solo pasa en el Perú, sino en todo el mundo y debemos estar informados a eso. Ahora le paso a mi compañero Alejandro. La violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la vía privada. La violencia contra la mujer y niñas abarca con carácter no limitativo la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o la tolerada por el Estado. La violencia contra la mujer y la desigualdad de género son problemas que continúan en ascenso desde hace bastante tiempo en Latinoamérica. En el Perú, niñas, adolescentes y mujeres se ven amenazadas diariamente por el simple hecho de ser mujeres. En la actualidad, a 2 años de haberse detectado el primer caso de coronavirus en el país, podemos hablar de los tipos de violencia contra la mujer durante la pandemia, que han sido recurrentes. Precisamente como consecuencia del aislamiento social obligatorio que inició en marzo de 2020, miles de mujeres y niñas se han visto encerradas por sus agresores. Esto las ha hecho aún más vulnerables y con menos posibilidades de alejarse o pedir ayuda. Es importante reconocer que la violencia hacia las mujeres deja secuelas que afectan la salud física y mental de las víctimas: ansiedad, depresión, lesiones físicas, embarazos no deseados e incluso enfermedades de transmisión sexual. Son solo algunas de las consecuencias que enfrentan las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres que viven en esta realidad. ¿Qué tipos de violencia contra la mujer existen? La violencia económica, violencia laboral, violencia institucional y la violencia psicológica. La dependencia de la mujer hacia su agresor. En la dependencia emocional, la mujer ha interiorizado las palabras de su agresor. Se adapta al punto de vista del agresor, perpetuando su idealización y la prolongación de la relación. Sin embargo, sin conscribirnos exclusivamente a una personalidad dependiente de la víctima, obviaría la figura del agresor. ¿Cuáles son los derechos humanos de la mujer? Derecho a la vida, derecho a no sufrir discriminación ni violencia, derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o exparejas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, derecho a no ser discriminadas en el trabajo, derecho a la libertad y la seguridad personal. Tienen derecho a vestirse como quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presión. Derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, sobre si tener o no hijos, sobre su orientación sexual e identidad de género. Derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo. Violencia en la adolescencia. En las adolescentes, la violencia de género se manifiesta en forma de abuso verbal, más tarde psicológico y en menor medida económico, sexual o físico. Muchos adolescentes sufren de acoso a través del celular o las redes sociales. En la mayoría de los casos, las adolescentes no identifican estas conductas como muestra de violencia, sino que tienden a justificarlas. Muchos jóvenes confunden el acoso con interés o amor. Por ejemplo, me cela porque me ama. Eso está mal. Para los progenitores también puede ser difícil detectar la violencia hacia sus hijas.
Señales para detectar la violencia contra la mujer. Los insultos o ataques, el control excesivo, manipulación emocional o también económica, dar opiniones por sí misma, la burla constante, critican cómo te ves o te dicen cómo debes verte, si limitan tu rol a connotaciones sexuales, si limitan tu rol a ser madre, los estereotipos. ¿Qué hacer si alguien de tu entorno está sufriendo malos tratos? En este apartado damos algunas pautas para saber cómo ayudar a una mujer con problemas de salud mental que es víctima de violencia. 1. Decirle que lo que está viviendo es muy frecuente, que es injusto y que ella no ha hecho nada para merecerlo. 2. Desculpabilizar a la mujer. Muchas veces las mujeres con enfermedad mental se autoculpabilizan por la violencia sufrida, que creen justificada a causa de la sintomatología que genera la enfermedad. 3. Devolverle que no es justo lo que está viviendo o lo que vivió en el pasado, que puede tener una enfermedad mental, pero que eso no justifica en ningún caso que se le grite, se le insulte, se le empuje, etc. 4. Situar la violencia vivida en el contexto de una sociedad con desigualdades de género que construye relaciones de dominio y de sumisión. 5. Trabajar con ella un relato que le permita encontrar coherencia a lo que está viviendo. 6. Relacionar su sentimiento de poca valía con el discurso del maltratador. Y 7. Relacionar sus contradicciones con el ciclo de la violencia. Creer siempre el relato de la mujer, no ponerlo en duda ni emitir juicios. Tristemente vivimos en una sociedad que envía fuertes mensajes sociales de apoyo a los hombres que cometen abuso sexual, acoso y otras formas de agresión como la verbal y la psicológica hacia las mujeres, basados en el paradigma de que los hombres siempre tienen la razón, el poder y la autoridad para determinar qué puede y debe pensar, sentir y hacer una mujer. Este tipo de mensajes se ven en las noticias, en la publicidad y hasta se escuchan en la música, reforzando el hecho de aceptar la violencia hacia las mujeres como un hecho inevitable y aceptado socialmente. Estas son algunas razones que inciden en la conducta violenta de un hombre hacia una mujer. Este tipo de acto puede ser el resultado de que el hombre atraviese por problemas psicológicos, algún tipo de frustración sexual, haya recibido algún tipo de abuso en su niñez, se sienta presionado por algún aspecto emocional, tenga dependencias hacia el alcohol o drogas. Pese a todas estas razones, ninguna puede justificar el ataque violento de un hombre hacia la mujer. No confundamos interés con violencia, amor con violencia. Muchas gracias a los oyentes de la Radio Soranina por haber escuchado el tema que mis compañeros y yo elegimos. Espero les haya gustado, informado e interesado bastante. Muchas gracias al Tercero E por el gran programa y el tema que nos han dado hoy día, porque claro, tienen muchos puntos que tocan que creo que son muy importantes y esenciales de recordar o saber o hasta informarnos de cómo es triste que a veces esta situación de la violencia siga, y no solo porque consideren algún aspecto en específico crean que es violencia, sino hay varios tipos de violencia que se pueden hacer contra las mujeres, como la violencia sexual, psicológica, hasta parte emocional, y todo eso es triste cómo en la actualidad siga afectando, exista, hasta un punto de que a veces no se llega a una justicia o la víctima a veces sufre demasiado por esto. Es algo que en lo personal me causa a veces una tristeza o impacto cuando escucho los casos, hasta en los noticieros, porque a veces salen casos de este tema, y es algo triste cómo siguen y apareciendo más y más casos a veces cada día, porque ya prendo el televisor y ya me aparece un caso, o no sé, Lucero, si a ti te ha pasado que ya a veces en la televisión, en los medios de comunicación te aparecen casos de este tema. Sí, me ha pasado. Son muy tristes los casos, ya que en estos tiempos la violencia contra la mujer ha aumentado demasiado en diferentes aspectos, como la relación amorosa, familiar, en el colegio, en las redes sociales y también mientras caminamos en la calle, y etcétera. También debemos recordar que no debemos comparar el amor con la violencia. Ese es un tema muy diferente. Yanara. Exacto, como dices, es algo que se debe de aprender a diferenciar. A veces a la misma víctima les cuesta, pero
se tiene que aprender a ver o hasta buscar ayuda, ya sea de alguien de confianza que le pueda ayudar, porque a veces no, la misma víctima solo lo justifica o no se da cuenta, pero es importante buscar ayuda entre confianza o saber más del tema, informarse, ya sea por un medio. Y también, como has dicho, quiero recalcar eso, que a veces hasta en las mismas redes sociales puede ocurrir el acoso, hasta este tipo de violencia. Pero siempre recordando que no estamos solos, que podemos buscar ayuda o hasta llamar a un número de emergencia o alguien de confianza, ya sea familiar, pero siempre tratar de pedir ayuda si es necesario. Y con eso, de mensaje, recalcando que también que uno mismo se tiene que valorar como persona, saber reconocerse y comprender lo que siente para poder amarse a sí mismo. Y que esto también esperemos que deje de pasar en la actualidad. Y con eso ya terminando el programa, les quiero recalcar, chicos, por cierto, a nuestros oyentes, por favor, atentos, que retornamos ya el martes 24 de mayo y esperemos se cuiden y también que no se olviden que Radio Serenina, como siempre, que nos pueden seguir por todos nuestros medios de redes sociales, ya sea fanpage, YouTube, Instagram, pueden darnos like, corazones, comentar, opiniones, variedad. No se olviden que también que tienen que cuidarse, tienen que familiares, todo, y que como siempre, ya Radio Serenina despidiéndonos por último, como siempre, con de jugar con la opinión e información, jamás será una opción. Cuídense, esperemos pases un buen fin de semana, se cuiden, hablen, que disfruten, y nos vemos hasta el próximo programa.